la racionalidad que rige el mundo es el fuego, o sea, el movimiento permanente, la transformación, ¿no? Eh, entonces, digamos, Heráclito abre el universo de la reflexión del tiempo. Les voy a leer nada más un cachito, con lo cual vemos cómo el de Efeso, Heráclito de Efeso, construye una filosofía de la temporalidad, y la temporalidad es la esencia de las cosas. El mundo, el hombre, la polis, son lo que han devenido a lo largo del tiempo, y al filósofo compete narrarlo, es decir, conceptualizarlo. Mutación permanente, mientras que en Parménides sería la filosofía del espacio, fíjense. Frente a esta filosofía de la temporalidad, yergues en Grecia la filosofía del espacio y la quietud, la de Parménides. Además, si Heráclito era el que mostraba la radicalidad de la oposición en el tiempo, Parménides lo intenta reconducir a la unidad en un único espacio. Solo existe el ser uno todo, quieto, redondo, inmutable. Y luego, digamos, ya están las pinceladas de la temporalidad, lo cíclico en la historia, el progreso del racionalismo, el tiempo en Heráclito, el espacio en Parménides, y no le da. O sea, dice, bueno, vamos a seguir haciendo pinceladas, y la siguiente pincelada es, bueno, ¿qué dijeron los historiadores? Y recupera lo que dice, hay dos grandes, Heródoto y Tucídides, ¿no? Por cierto, historiadores de dos guerras distintas que enmarcan al siglo V. Las guerras médicas le tocan a Hesíodo, las historias las historias de las guerras médicas contra los persas, y Tucídides, las guerras del Peloponeso, Atenas contra Esparta, finales del siglo V, y la caída de Atenas, porque pierde contra Esparta, ¿no? Les voy a leer lo que dice Tucídides, no lo que dice Heródoto. Tucídides es el historiógrafo mayor de la antigüedad, y su obra, Historia de las Guerras del Peloponeso, no es concebible sin el pensamiento de la sofística, y de ya resultado del movimiento racionalista del siglo V. Su historiografía es científica plenamente. Ello quiere decir apartamiento de las influencias del, ¿no?, o de la divinidad. Dice como en el siglo V es la disputa entre racionalismo y tragedia, ¿no? Yo no estoy diciendo que la tragedia no sea una maravilla y que Aristóteles esté recuperando, por ejemplo, para la poética. Es un análisis espectacular de la tragedia de Edipo Rey. O sea, también es cultura griega, los Sófocles. Es más, a mí me gusta más leer a los trágicos que a los racionalistas del siglo V por mucho, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que hay una disputa en el siglo V entre los racionalistas y, digamos, los religiosos conservadores, los trágicos, ¿no? Pero Tucídides ya es producto del movimiento sofista racionalista, ¿no? Ya excluye apartamiento completo de las influencias del destino o de la divinidad, que es el tema de los trágicos, ¿no? No te olvides que tu vida la disponen y el sino lo hacen los dioses, ¿no? No eres producto de ti mismo, dicen los trágicos. Bueno, Tucídides no lo piensa así. La creencia de que la historia la hacen los hombres y solo los hombres, con sus capacidades o estupideces, el logro de una completa certidumbre, tosafes, para conseguir sus afirmaciones. Si no logramos la certidumbre, no hemos de conformar con verosimilitud. Todo es indispensable sin la influencia de la sofística. Es impensable sin la influencia de la sofística. Me vino a la cabeza esto que también esta república, como dice Protágoras, el hombre es la medida de todo, ¿no? Esta creencia muy ilustrada, ¿no? Estoy diciendo ilustración en sentido anacrónico, evidentemente, pero en el mundo griego, los sofistas son la ilustración, ¿no? ¿Ah? Los hombres son producto de la acción de los hombres, ¿no? Así de radical. No caigamos en el relativismo, dicen Sócrates, Platón y Aristóteles, pero esta es la gran aportación de los sofistas.
La búsqueda de las causas humanas y sociopolítica de las acciones, la búsqueda de la periodicidad, de la regularidad, de la previsión bajo la pluralidad del acontecer político, la cual se logra analizando la naturaleza humana, o antropón, perdón, to antropinon. Este es el mensaje de Tucídides profundamente moderno. Bueno, ¿cómo lo vemos? Voy a entrar ahora en el segundo ensayo. A ver, quiero nada más hacer una pausa, nada más para que entiendan la forma, porque ustedes van, bueno, a ver, preguntas, comentarios. No quiero nada más yo hablar como loco. Hay preguntas, comentarios hasta acá. ¿Les gustó el ensayito sobre tiempo e historia en Grecia? A mí me gustó, aunque noto el carácter, les digo, impresionista y fragmentario. Esto tal vez es una estructura que te rechaza en principio, porque dices, bueno, ¿cuál es el sentido del todo? Creo que el sentido del todo es alguien que está intentando participar del volumen de filosofía de la historia cuando no hay filosofía de la historia en Grecia. Entonces agarra pinceladas de por dónde podría entrársele al asunto. Este, bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, quiero hacer nada más recordarles, estamos en una sección de exploración de lecturas en el curso que tiene que ver con ampliar la mirada sobre filosofía de la historia. Dale, Hansel. Eh, bueno, precisamente eso se dificulta de la lectura, ¿no? Porque encontraba pocas cosas que me, me hicieran pensar en la historia y me ponía más a pensar en cosas como del ser y cosas así, porque, o sea, cuando habla del tiempo y de que el tiempo es por el movimiento, como que me pone a pensar más en cosas como metafísicas que en la historia en sí. Y de hecho, no sé si llegué a entender bien como esta dualidad que menciona de Aristóteles de la potencia y lo otro. Y el acto. Creo que es que no me acuerdo bien de los nombres, pero creo que lo segundo estaba más relacionado con lo esencial o no sé si bueno, yo lo entendí como así, pero no sé si sea correcto, porque No, sí, sí, sí es correcto. como que uno es lo esencial y como que ¿cómo se llama? El impulso o la potencia. La La potencia es potencia. como lo físico, lo que está pasando, y lo otro es como Ah, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Sí, es una oposición compleja, tienes razón. Voy a intentar desarrollarla brevemente. Dices bien cuando dices que el acto o la energía es lo esencial. Lo dices bien, pero a eso no se opone que la dinamis sea más bien lo físico. Te voy a explicar por qué. Dinamis o potencia es lo que todavía no se realiza. Por eso está en potencia. Hay, está en potencia quiere decir se puede, pero no se ha hecho, ¿no? Por eso le decimos energía en potencia a cuando tienes un cuerpo quieto ahí. Está en potencia la energía cinética de que se caiga, pero no está realizada, ¿no? La energía cinética es la energía y es el acto, ¿no? ¿Por qué decimos que el acto es la realización de la esencia? Porque lo que está en potencia es lo que te es natural, lo que, según Aristóteles, lo que te es propio es lo que es tu fin y el fin es lo que es bueno para ti. La polis no, no, la polis no es potencia, la polis es la realización de lo que es el fin de la naturaleza del antropos. Es el acto. La potencia está contenida, el acto está realizado, ¿no? Entonces, la polis es la finalidad del animal político, es lo que es bueno para el animal político, pero tiene que recorrer la historia, desarrollar la historia para alcanzar y conquistar la esencia, realizar la esencia, que es lo que es el fin y es lo que es bueno para el ser humano.
Entonces, por eso les decía, una buena explicación los primeros párrafos de la política, del libro 1 de la política de Aristóteles, donde explica cómo la polis es la comunidad de comunidades, pero se desarrolla. Ajá. Es el fin y lo que es bueno, pero hay que construirla, hay que alcanzar esa finalidad, hay que realizar esa finalidad, que es la esencia del ser humano. Ajá. Pero acá no hay una distinción entre algo físico y algo no físico, ¿no? Como si la es como si la potencia o la dinamis fuese físico y la energía fuese sustancial o esencial, como si no fuese físico. No hay que achacarle esta dicotomía a la relación. Digamos, lo que muestra esa relación es la posibilidad de hacer algo y el acto, la realización de eso. Entonces, estar en potencia y estar en acto. Pero lo que muestra esta relación de estar en potencia y estar en acto es una transformación, ¿no? La realización de algo, la realización de un fin. Y la realización de un fin de lo que habla es de tiempo, de temporalidad y de transformación. Y por eso es histórica, ¿no? Es histórica. Eso es digamos, esa es la pincelada que agarra de la metafísica de Aristóteles para hablar del tiempo. Lo que yo les quería decir de esta sección del semestre, nada más quiero que leamos así como un paneo, nos asomemos a, a los 4 primeros capítulos de este texto. También quiero meterme a historia bíblica, judía, cristiana, islámica, y más adelante a el mundo cristiano, antiguo y medieval, y finalmente llegar, o sea, la próxima sesión, estas son las 2 lecturas que les voy a pedir. El mundo cristiano, antiguo y medieval, y el concepto de la filosofía de la historia en la modernidad. Es la última sesión que vamos a dedicar a esto que yo estoy pensando como transformación de las concepciones del tiempo. ¿Mm? Es decir, ¿cuál es el punto de esta unidad de lecturas, digamos, de este grupo de lecturas? El punto es notar cómo la concepción del tiempo se transforma a lo largo de la historia. La filosofía de la historia, entre otras cosas, hace suya por objeto de estudio la reflexión sobre el tiempo, ¿cierto? Pero hay que hacerle un harakiri a eso, ¿no? O sea, un suicidio ritual. Hay que invertirlo. No solo la filosofía de la historia hace suyo el estudio del tiempo, sino también hay que notar que el tiempo, cómo lo concebimos, varía históricamente. Ajá. No es lo mismo cómo se concebía el tiempo entre los griegos que cómo se concibe el tiempo en las tradiciones judaicas cristianas. No es lo mismo cómo se concibe el tiempo en las tradiciones judaicas cristianas, en las griegas, como se concibe el tiempo en la modernidad. Hay dejos, hay citas, digamos, se vuelve a presentar cierta tradición en las formas novedosas, pero hay también una transformación en las concepciones del tiempo. Ese es el punto, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Para eso nos sirve este grupo, estos 4 ensayos, nos sirven para ver esto, cómo se transforma la concepción del tiempo a lo largo de la historia. Del segundo texto, a ver, nos quedan 25 minutos. En realidad, el texto se llama Tiempo e Historia en la tradición bíblica, judía e islámica, y sin embargo, de la tradición islámica hay una página escrita, ¿ah? Una página y media. Y no me voy a clavar en esta última sección del artículo. Me interesa mucho más las primeras páginas.
¿no? El texto empieza muy notablemente diciendo, eh, de estas, hay muchas cosas, ¿no? Al menos tres cosas importantes que retomar de las concepciones sobre el tiempo y la historia, digamos, de las religiones antiguas, ¿no? Y estas son, uno, la tematización del origen y el fin, ¿no? Esto es Génesis y escatología. Escatología viene del estudio de los fines, ¿no? Origen y fin, ¿no? Claro, aquí no se va a meter tan duro con el Apocalipsis, porque en la concepción, digamos, cristiana, se recupera desde el Génesis judío hasta el Apocalipsis cristiano de Juan, ¿no? El discípulo, se supone uno de los 12 discípulos apóstoles. No sé si han leído estos dos libros de la Biblia, se los recomiendo ampliamente, ¿no? Son una locura, ¿no? Ambos, tanto Génesis como Apocalipsis, Apocalipsis les va a volar los sesos. Es, es un viaje, ¿no? Está en ácidos, Juan, cuando lo escribe, y es una chulada de texto. Sí, literatura psicodélica, hardcore, lean el Apocalipsis, ¿no? Sí, es una chulada. Pero bueno, ahí está. Una de las cosas que tenemos que aprender de las religiones antiguas es, uno, la tematización del origen y el fin. Dos, la tematización del antes y el después del tiempo. ¿Ah? No el origen y el fin, porque el origen y el fin enmarcan el tiempo, sino lo que queda afuera del origen y el fin. ¿Ah? El antes y el después. Y finalmente, el problema de la creación, que conjuga tiempo, historia y naturaleza, ¿no? Estos tres temas, dice, son particularmente relevantes para entender las concepciones del tiempo y la historia en las filosofías antiguas, ¿no? Digo, en las religiones antiguas. Se las leo, como lo dice él. Las cuestiones pendientes en las que antiguas concepciones sobre el tiempo y la historia en el antiguo Israel, en el judaísmo y en el islam tienen todavía algo o mucho que aportar son las siguientes. La cuestión de la periodización del tiempo en las diferentes culturas en relación con la visión de los orígenes y la visión escatológica con la que cada cultura opera, es decir, génesis y escatología. Dos, la cuestión de la escatológica del tiempo y de la historia en relación con un antes y un después absolutos. O sea, metahistoria, lo que está más allá de la historia y la eternidad. Finalmente, tres, el problema del tiempo y de la historia en relación con el problema del espacio y de la naturaleza. La relación entre espacio, naturaleza y tiempo, es decir, el problema de la creación. Aquí, bueno, vamos a platicar de esto, pero antes de entrar propiamente al judaísmo, se mete con las religiones del desierto, como las llamaba este Dussel, ¿no? Dussel tiene este trabajo sobre filosofía de las religiones del Medio Oriente, muy pesado. Y habla de las religiones del desierto, ¿no? Es decir, las religiones semitas vienen de la herencia de las religiones del desierto, es decir, en particular de la de Egipto y de la de Mesopotamia. Y este texto justamente dice, para entender eh, la cultura hebraica, el judaísmo, tenemos que irnos más atrás a Mesopotamia y Egipto, ¿no? Eh, de Mesopotamia, fíjense cuál es la primera cosa que va a recuperar. Dice, tal vez no hay una idea de la historia, pero sí que hay un sentido de la historia. No se puede decir que la cultura oriental antigua dispusiera de una idea de la historia, pero ello no quiere decir que no tuviera un determinado sentido del tiempo y de la historia. Fíjense, no idea, pero sí sentido, lo cual es muy notable. Este sentido consistía en una percepción de la unicidad de lo real, muy alejada
de la separación científica entre teoría y experiencia. ¿Cuál es el sentido? Unidad de lo real. Ajá. Tal percepción entrañaba una identificación y unión con la naturaleza y con la historia. Ujú. Es decir, la idea de que hay una unión entre naturaleza y historia viene de Mesopotamia. Lo voy a traducir a términos tal vez más caricaturescos. Pero el sentido de la unidad entre el cosmos y el acontecer humano y el acontecer natural como todo perteneciente a una gran totalidad, a una misma lógica, ¿no? O tal vez esto está un poco perdido hoy, ¿no? La idea de que hay una relación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Una relación entre naturaleza y e historia. Pero en esto viene, la idea de que es una unidad de lo real, viene de Mesopotamia, según este autor. Tampoco cabe afirmar, como se hace con frecuencia, simplificando tanto las ideas bíblicas del mundo oriental antiguo. Perdón, esto no lo voy a leer. No es cierto que Yahvé es un dios histórico, mientras que antes y las otras culturas, las otras religiones contemporáneas, tenían dioses naturales, ¿no? Que todos los demás dioses tenían que ver con fenómenos naturales, mientras que Yahvé era el único dios histórico, ¿no? Dice, no es cierto que Yahvé era un dios de la historia, mientras que los dioses de las religiones de los pueblos vecinos de Israel eran dioses de la naturaleza. Dice, no es cierto esto, ¿no? Por ejemplo, más abajo, los dioses mesopotámicos se identifican con las fuerzas de la naturaleza y del cosmos. Sin embargo, en la sociedad de los dioses, reflejo de los poderes cósmicos y prototipo a la vez de la sociedad humana, no existe una autoridad absoluta. Es un poco también como vamos a encontrar en el panteón griego, ¿no? En los dioses olímpicos. Así, Zeus es muy es el padre, el rey de los dioses, bla, 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 pero se pelean entre los dioses, no hay un poder absoluto y un orden. Es decir, el panteón griego es una polis, es un desmadre, es un conflicto, ¿no? Y esto también es así en el panteón mesopotámico, ¿no? Lo que supone que nada es permanente y que las decisiones de los dioses son del todo impredecibles, con el consiguiente estado de ansiedad y de permanente inseguridad entre los humanos, tal como refleja la epopeya de Gilgamesh. ¿Han leído el poema del Gilgamesh o saben de qué va? ¿O bien? Sí, del miedo a la muerte, ¿no? Ah, Bueno, de la angustia a la muerte. sí, justamente. A ver, Julieta, cuéntanos. ¿Qué te acuerdas de la angustia y la muerte del poema de Gilgamesh? Eh, pues me acuerdo que Gilgamesh es amigo de Enkidu y pues que él presencia como, creo que es ese amigo y como que se va a, no sé si sea la palabra correcta, pero civilizando o algo así, como que lo enseña a refinar como sus modales con las personas y después hacen, creo que un viaje y no me acuerdo muy bien cómo iba, pero muere y Gilgamesh está angustiado porque ve que su amigo muere y sabe que él también va a morir. Muchísimas gracias. Justo. Es lo que yo hubiera dicho también. Ah, no te preocupes, ve. Ok. Este, justo, ¿no? O sea, es una epopeya, ¿no? Por decir así, una épica heroica de estos dos amigos, estos héroes, ¿no? Y de cómo Gilgamesh topa su propia mortalidad y siente la angustia de la muerte. Es maravilloso. Este, pero justo, si el dios pretendidamente supremo que preside el panteón y la asamblea de los dioses carece de poder supremo y gobierna solo por consenso de la asamblea, la sociedad de los humanos está regida necesariamente por una estructura de poder igualmente inestable y cambiante, ¿no? Es decir, en la estructura del panteón está el problema político de los seres humanos. Tal vez va a sonar muy marxiano, ¿no?
más que marxiano, muy feuerbachiano. Siempre, pero está al revés, dice Feuerbach. No es que los hombres estemos hechos a imagen y semejanza de los dioses, esa es, digamos, la aproximación de la ideología alemana, sino al revés. Los dioses están hechos y producidos a imagen y semejanza de los hombres. O sea, son los dioses son productos culturales, ¿no? Y lo que hacen es mostrarnos la concepción de la organización política de una cultura, ¿no? Esto es lo que está diciendo el texto. Entonces, la visión de la historia en la cultura mesopotámica partía de un pasado mítico hasta desembocar en la pretensión, en el presente histórico a lo largo de 5 grandes etapas. Y explica cómo en Mesopotamia se articulan estas 5 etapas: el comienzo de la civilización, el diluvio, el pastor que subió al cielo introdujo la forma de gobierno representativo, Age y Gilgamesh, ¿no? El poema de Gilgamesh, y finalmente la época de Akkad y las figuras de Sargón y de Naram Sin. Se llega a hacer pie en la historia. Pero entonces también habla como en la cultura mesopotámica hay ciclos. La historia se da en ciclos, en repeticiones, ¿no? El ritmo y ciclo del surgir y el caer de las dinastías imita la regularidad de las leyes cósmicas y de la historia. Es raro porque, digamos, hoy por hoy conviven, ¿no? Creo, casi con igual hegemonía, no sé si todavía. Dos concepciones del tiempo, una lineal progresista, ascendente, heredera, digamos que heredamos de la Ilustración, y otra cíclica, que puede ser ascendente o descendente, ¿no? Cíclica heredamos de la dialéctica, ¿no? De estas iteraciones como espirales que suben o que bajan según sea progresiva o evolutiva, etcétera. Pero la noción de la historia cíclica viene de este tipo de religiones medio orientales antiguas, ¿no? Y estaba entre los mesopotámicos. Después de analizar, digamos, la presencia de Mesopotamia entre las religiones judías, entra con Egipto. De Egipto voy a decir, es una, es una civilización, una cultura particularmente historiográfica. O sea, escribe desde tiempos antiquísimos su historia. Tiene ¿cómo se llama esto? Registro histórico desde épocas muy anteriores a las dinásticas, desde mucho antes del 2500 antes de Cristo, ¿no? Y o sea, hay vestigios arqueológicos que dan cuenta de ello. Sin embargo, es una cultura que tiene un relato genético realmente relevante, ¿no? O sea, no tiene un relato de origen la cultura egipcia. Los egipcios no parecen haberse preocupado apenas por la creación del hombre, por lo que no desarrollaron una verdadera idea de la historia. Y aquí yo me puse a pensar mucho en si para tener una idea de la historia necesitas un relato genético. O sea, si el Génesis, si un relato genético implica la formación de una idea de la historia, o si para formar una idea de la historia necesitas un relato genético. ¿Ustedes qué piensan? ¿La idea de la historia necesita un origen? ¿La construcción de un pensamiento de origen? O sea, porque yo me puedo ir muy tramposamente y directo hacia la Biblia, pero vamos a ponernos pesados, ¿no? Así ya molestones. Nosotros fuimos formados en la idea de historia universal, ¿cierto? O sea, todos llevamos en el bachillerato una materia que se llamó historia universal, ¿cierto? Ok.
¿Tiene un origen o no tiene un origen? Acá en el chat preguntan, ¿sin un origen hay historia? Justo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Sin origen hay historia? El autor parece suponer que no. A ver, Sergio, ¿tú qué piensas? Primero Sergio, luego Cité. Pues creo que sí la hay, o sea, sí existe historia, solo que sin un origen nosotros no lo no percibimos la idea de historia como tal. O Mm, sea, acontece, pero nosotros no tenemos como la idea. Y creo que es algo que justo decía el autor, ¿no? Que era como estas culturas mesopotámicas y demás, no tenían la idea de historia, sin embargo, su propia concepción del mundo tenía un sentido histórico, aunque ellos no lo percibieran. está bueno, está bueno, está bueno. Aquí acabas de introducir una distinción importante en el término historia. Una cosa es el acontecer histórico y otra cosa es la escritura histórica. Y a las dos llamamos historia, ¿no? Es muy notable esto. Cité, ¿tú qué ibas a decir? No, yo siguiendo la línea de lo de la historia universal, Ujú. pues pensaba que lo primero que nos dan ahí es pues hablarnos de la época, ay, se me fue. Es que no me acuerdo del nombre de la época, pero con los dinosaurios, ¿no? Se supone que ese es como que el inicio. Es más, hasta diría que nos hablan de lo del Big Bang, tal vez, ¿no? De esta formación histórica más cientificista, si se quiere ver de alguna forma. Sí. Entonces, A no ver, sé. esta es una idea muy notable y no sé si estoy de acuerdo. Los demás en historia universal empezaron el relato o la construcción de la materia con el Big Bang, los dinosaurios. No, Para todos fue así. Es muy raro, eso creo que no sucede. Para ti, a ver, los demás en dónde fue? Yo una vez estaba discutiendo con historiadores y justamente cité, me decían, eso no es historia. con la escritura, ¿no? Bruno dice, exacto. A ver, justamente todo lo que viene antes de la escritura lo llaman, como dice Bruno, prehistoria. Prehistoria, o sea que la historia sí definitivamente tiene un origen y es la escritura. Ujú. Antes de la escritura no hay historia. Para los historiadores o en la, digamos, en el tratamiento, si quieren, científico que le damos a la historia, hoy por hoy, claro que hay un génesis. Y el génesis es la escritura. Antes de la escritura no hay. Y uno puede decir, bueno, pero eso no es un origen como entre las religiones, porque tiene un argumento que es antes de que haya escritura humana, no hay registro del acontecer. No hay registro del acontecer y la historia, como ciencia, es el registro del acontecer. Por lo tanto, la historia empieza con la escritura. Y pueden decir, no, no es lo mismo que que el libro del Génesis entre los hebreos. No, es un Génesis, es un origen, ¿no? Tal vez realmente sí no hay historia sin origen. Bueno, lo que está diciendo bueno, el autor de este ensayo es justamente que como los egipcios no tienen un relato genético fuerte, en realidad no construyeron una idea de la historia. Ajá. Que se necesita un génesis para tener una idea de la historia. Ahí ya se nos dio tiempo. Me estoy tardando muchísimo. A ver, ¿saben qué? La próxima sesión les voy a pedir que leamos. Ya va a ser la última sesión que le voy a dar a esta unidad de lecturas. No quiero que nos tardemos dos sesiones más. La última acabamos. Ajá. Eh,
y voy a irme mucho más rápido, se los prometo. Voy a acabar judaísmo, no me voy a meter con islam. Voy a revisar medieval y vamos a revisar el capítulo sobre modernidad. Todo está en el libro, ¿no? Son los primeros 4 capítulos. Todo está en el libro que ya está cargado. Y después de esto ya vamos a dejar atrás esta de unidad temática, si se puede pensar así, y vamos a empezar a leer otro tipo de cosas, ¿no? La pregunta por el sentido, por ejemplo, ¿no? La pregunta por la relación entre el individuo y la historia, ¿no? Que son otra serie, otro cuerpo de lecturas distinto al suyo. Ok, para el próximo viernes, por favor, estos 2 capítulos, o sea, este que ya estaba leído para hoy lo vamos a acabar y me voy a aventar muy rápido medieval y moderna, ¿no? La moderna es la que está en crisis, ¿m? Porque la moderna es una gran síntesis de estas formas de entender la temporalidad que estamos leyendo acá. Es decir, en la concepción moderna va a haber lejos de la concepción judaica, de la concepción mesiánica, de la concepción cristiana. O sea, en la modernidad, todas estas visiones religiosas se secularizan, pero permanecen ahí de una forma muy notable. Va a haber presencia en la modernidad de las concepciones cíclicas de la historia, de las concepciones, bueno, pues, Nietzsche y una tendencia ahí tiene este regreso al círculo, al eterno retorno, ¿no? Pero bueno, vamos a estar revisando eso. Dudas, preguntas, comentarios. No, voy a dejar de grabar. Recording stopped. Bueno, oigan, de verdad les pido que la próxima semana, si ven compañeros que todavía no llegan al aula virtual y les dicen, pero no pueden, díganles que me escriban, porfa, no tengo forma de contactarlos. Si ellos no me escriben a mí, yo no tengo forma de contactarlos, porque escribí a la coordinación y les dije, oye, son como 30 nuevos, mándenles por favor el aula virtual, porque los que estaban inscritos desde el principio recibieron, estaban dados de alta en el aula virtual. Y me dijeron, no, no lo vamos a hacer, más bien escríbeles. Y yo, no, pues, con muchísimo gusto les escribo, pero no tengo sus correos. No tengo forma de contactar a muchos que están inscritos. Por eso mi insistencia en eso. La otra es, cuídense mucho ahora que regresan a presencial, los que tengan que usar transporte público, cuídense mucho. Sí, ya vamos de salida, creo, ojalá, toco madera. Vamos de salida en la pandemia, pero yo pienso que una de las fuentes principales de contagio es el transporte público, ¿no? Porque nos exponemos a muchísimas interacciones, muchísimo movimiento en espacios hacinados. Cuídense. Sale pues, nos estamos viendo, compañeros. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Prometo.